En comunicación telefónica ahora le quiero dar la bienvenida la diputada nacional por el Frente de Izquierda, bien digo, Miriam Bregman. ¿Cómo andas, Miriam? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Por cierto, un ajustador clásico. Esto es lo que afirmás haber visto ayer y haber escuchado, sobre todo, Miriam, durante el discurso de Asunción de Javier Milei. En efecto, ¿estamos ante un ajustador clásico a tu criterio? Sí, creo que sí, porque señalé esto a partir de que él hizo la campaña electoral, creo que con eso cosechó gran parte de sus votos, diciendo que venía con la motosierra, que iba a ajustar a la casta, que se terminaron los privilegios, y lo que se escuchó ayer es algo muy distinto. Es un plan hiper ortodoxo, de esos planes neoliberales que hemos visto tantas veces en nuestro país, tal vez recargado, pero que no difiere en lo esencial, en lo que intentó hacer Martínez de Oz, Menem, Macri. Como hay un hilo de continuidad en eso, entonces cuando le sacás toda la espuma discursiva, el pelo revuelto y la campera de cuero, te queda un ajuste de los más clásicos que, como siempre, terminan pagando las y los que trabajan. Por eso lo señalé con tanta preocupación. Vos sabés, Miriam, que a esta enumeración que acabas de hacer, compararlo a Milei con Menem y con Macri, quiero añadir algo que acabo de leer en el diario El País y que firma el escritor argentino Martín Caparrós por estas horas. Caparrós, además de, como vos, compararlo con Milei, con Menem y con Macri, lo compara con Videla. ¿Estás de acuerdo? Con el plan económico que intentó implementar ese gobierno, tiene también puntos de contacto. Pensá que también el gobierno de la dictadura militar fue un gobierno que pegó un salto en el sometimiento de nuestro país al mercado financiero internacional, que barrió todo tipo de barreras que llevaron a lo que alguien denominó un industricidio, porque se cerraron decenas de empresas, donde abiertamente se ponía todo lo que se producía en la Argentina como malo y excelente lo que venía del exterior, donde se liberó el mercado de capitales, es decir, como dijo Rodolfo Walsh, la carta abierta, en esas medidas económicas había que buscar las razones profundas de la dictadura. Una dictadura que también fue privatizadora y que, bueno, después el gobierno de Menem completó su obra, pero los puntos de contacto desde el punto del programa económico son bastante claros, sí. Miriam, por otro lado, sabes perfectamente que en todo este tiempo se insistió mucho en este lema, en este vil lema quizás, que indica que el que las hace las paga, la ley, en efecto, ante todo. Es decir, uno podría pensar, en efecto, en virtud de ciertas experiencias, represión, criminalización de la protesta social. Ese discurso cambió en las últimas horas, como habrás notado, por el siguiente: si cortás una calle, no vas a cobrar el plan que cobrás. Es de algún modo otro tipo de discurso, otro tipo de amenaza. ¿Qué te parece que va a empezar a pasar? De hecho, en los próximos días, el 20, hay una movilización que Beliboni y el Polo Obrero ya anunciaron. Mira, primero vamos a intentar analizar ambas. El que las hace y las paga, evidentemente no es así para los sectores concentrados de la economía y para sus agentes, porque Caputo entonces no podría ser ministro. La verdad que ese sí que nos hizo una grande, nos dejó la estafa del bono a 100 años y tantos otros negocios financieros que enriquecieron a unos pocos y empobrecieron a nuestro país. Y hoy es funcionario. Entonces, ¿qué significa el que las hace y las paga? El que las hace y las paga según el dedo de quien gobierna, porque como mínimo un acto de justicia no es. Acá no hay una justicia pareja para todos. Y después, si te movilizás, no se cobra el plan. De nuevo, yo conozco montones de sectores muy acomodados de la economía, de grandes empresarios, que salieron a protestar cuando fue, por ejemplo, el intento de expropiación de Vicentín, otros referentes que se movilizaban en los banderazos durante la pandemia, y ahí nadie opina que es inconstitucional o que está mal movilizarse. Entonces, lo que le molesta es que reclamen los pobres, lo que le molesta es que reclamemos las mujeres, la diversidad. Eso sí le molesta. En otros casos, evidentemente, el criterio es muy distinto. Yo creo que no tiene nada que ver que vos recibas una asistencia del Estado por la situación que vivís y que protestes, porque el derecho a la protesta
está garantizado incluso la Constitución y no dice se lo garantizo a este sí, a este no, si es pobre no lo tiene, si es rico sí. Ya sería un avance sobre algo totalmente ilegal si intentaran tomar reprimendas contra aquellos que se movilizan. Está Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, en diálogo con francotirador Manuel Casado. Diputada, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Escuchando atentamente lo que decía, hay una situación que se da y es muy particular en el caso Milei, que es alguien que se hizo, por decirlo de alguna forma, popular con discursos impopulares. El de la Asunción de ayer fue una lista de malas noticias para la sociedad, pero al mismo tiempo tuvo como buena acogida, buen recibimiento. ¿Cómo se analiza esa situación? Porque a Milei se lo está describiendo desde hace meses y parece que todo el tiempo está dando un paso más con respecto al poder. Ya es presidente. ¿Cómo se analiza esa situación? Me parece que lo que llega del conjunto de cosas que dice Javier Milei, que también a veces dice una, después dice otras, me parece que lo que él hizo que conquistara votos era lo que mencionaba al principio, esto de voy a ajustar a la casta. Cuando él dice voy a ajustar al Estado, ahora ya cambió la casta por el Estado, pero yo no sé si todo el mundo entiende que ese ajuste va a ser al bolsillo de que se levanta a las 5 de la mañana a laburar, se toma un colectivo que le va a salir más caro, llega un tren que le va a salir más caro, vuelve a su casa y recibió la factura del gas o de la luz que se le va a ir por las nubes. Me parece que hay mucho todavía de confusión discursiva. Estamos viviendo una estafa electoral en vivo y en directo. Alguien que decía que venía a terminar con los privilegios, todas las medidas que se preanuncian tienen que ver con favorecer a los más privilegiados y volver a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que estamos todavía en ese río revuelto. Hay que ver qué pasa cuando se empiece a ver en qué consisten verdaderamente esas medidas y cuando empiecen a llegar al bolsillo, ¿no? Miriam, por otro lado, en efecto, una de las primeras medidas que hoy a través del vocero presidencial trascendió tiene que ver con, en efecto, tratar de sanear el Estado. Estoy usando palabras, de hecho, muy diría yo, afines a esta clase dirigente. Claro, en efecto, controlar a los empleados públicos, ya sean de planta permanente como contratados, y proponer un retorno pleno a la presencialidad. ¿Qué lees en este primer anuncio, aunque no sea del todo formal aún, en esta primera, diría yo, voluntad de avance? El discurso clásico de la derecha ultraconservadora de este país, que siempre los ajustes y los ataques son para abajo. Mira, los planes sociales que hablábamos antes, los programas sociales representan el 0,4 del presupuesto nacional. En cambio, lo que se llevan todos los años en beneficio de las grandes empresas representa casi un 5%. Y de eso no escuchas que hable nadie. De las 500 grandes empresas de nuestro país, es decir, las 500 más grandes, la mitad de sus ganancias las conforman con beneficios y exenciones que reciben del Estado. De eso no habla nadie. Entonces, yo escucho todo el tiempo un programa neoliberal clásico, esta idea de no hay alternativa que hizo famosa Margaret Thatcher. Se ve que sigue insistiendo con que es su ídola, su ídola Margaret Thatcher, Javier Milei, pero después esa medida las tiene que aplicar. Como te digo, eso no fue lo que gran parte de sus votantes entendieron de él, y de hecho no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Entonces, si acá no hay gente que se dé vuelta y empiece a votar cosas distintas para el cual lo eligieron, Javier Milei no tiene los números para aprobar esas medidas. Antes de despedirte, quiero preguntarte qué te pareció la presencia de Zelensky en la asunción de Milei. ¿Qué garantiza o qué no garantiza en términos internacionales a tu criterio, Miriam? Mira, te podría decir más de conjunto, más allá de la presencia particular de Zelensky. Me parece que se vio muy poca presencia. Es evidente que eso de volver al mundo, que escuchaba alguno de los referentes de Milei y dice, bueno, al fin ahora vamos a volver al mundo, mucho no se vio. Más bien había una convención de derechistas internacionales que ya eran conocidos por Milei previamente, como Bolsonaro y demás, y que vinieron a hacerme el aguante un gobierno de la ultraderecha neoliberal en Argentina. Más allá de eso, no había una presencia internacional muy importante, aunque bueno, el palco impactaba, ¿no? Acompañado de Dual, de Macri, todos los que estaban ahí. Digo, que yo que estaba en la sesión ahí a unos metros llamaba la atención como mínimo.
Miriam, gracias por estos minutos con Francotirador, muy amable, te mando un Por abrazo. favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, acaba de compartir algunas impresiones de la jornada del día de ayer y de estas primeras horas del gobierno de Javier Milei con nosotros.